a escuchar palabra del Señor. ¿Quién vino también a escuchar palabra del Señor? Amén. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nuestra vida. Yo tengo hambre y sed. La encargada de traer la palabra, amén, esa responsabilidad lo va a hacer de parte del Señor. Va a ser nuestra hermana María Cárdenas en esta tarde, amén. Vaya pasando por aquí y tome la parte, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabanzas al Rey. Toda gloria y toda honra sean para el Señor en esta hora. Es bueno estar en la casa de Dios. Es bueno, es maravilloso estar en la casa de Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa, de poder venir a escuchar su palabra, de edificarnos en ella, para crecer, avanzar en este reino maravilloso, este reino de justicia. Doy gracias al Señor por el privilegio tan grande que me ha dado de poder exponer su palabra en esta hora. Así, con ese mismo sentir, amado hermano, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Ezequiel. Y buscamos el capítulo 37. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. Alabanzas. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí estamos, Señora, dispuestos a escuchar tu palabra. ¿Me confirman con un amén? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Vamos a leer el capítulo 1. Dice, el valle de los huesos secos. Yo sé que muchos han leído este pasaje, así que abra su mente y su corazón a lo que el Señor esta noche le va a traer, le va a entregar. Amén. Dice la palabra del Señor, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y el segundo dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Gloria al nombre del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, Rey amado, Rey de gloria, Rey eterno, Dios soberano, Dios omnipotente. Oh, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, me presento delante de ti con temor y temblor, Señor, para exponer, Padre, tu palabra conforme tú me la has entregado, Señor. Conforme tú la has puesto en mi boca, así será declarada, Padre, para la gloria de tu nombre. Y te ruego, Señor, que este pueblo, Señor, que es tu pueblo, sea edificado, Señor, por medio de tu palabra. Oh, Señor, abre el entendimiento, dale sabiduría, Señor. Saca toda divagación de sus pensamientos, de sus mentes, y permite que tu palabra sea plantada, tu verdad, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, y que podamos degustarnos, Señor, en tu presencia, en lo que tú vas a hacer en esta hora, en esta noche, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú visites, Señor, esta noche tu iglesia y que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Y la iglesia dice, gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Alabado sea el Señor. El libro de Ezequiel es un libro precioso. Si nosotros es un libro, también es un libro profético, ¿verdad? Todo el libro de Ezequiel. Dios reveló a este profeta revelaciones, profecías para su pueblo. Dios envía a Ezequiel para hablarles a un pueblo que estaba, dice su palabra, espiritualmente muerto. Llevarles palabra de vida y esperanza y restaurarlos. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Dios, cuando envía su palabra, Él conoce la condición de su pueblo. Por eso envía auxilio y socorro, por eso Él envía su palabra, porque a través de la palabra del Señor nosotros somos confrontados y somos fortalecidos. El Señor envió a Ezequiel a hablarle, lo llamó en un tiempo en el que para cualquiera fue muy difícil. Ezequiel fue llamado en tiempos de exilio, y el exilio en ese tiempo para el pueblo de Israel fue sacado
de Judea, de Jerusalén. Ese pueblo fue exiliado y también dice que fue exiliado y deportado. Si todos comprendemos lo que significa exiliar, dice que salir de un país, echarlo fuera de su nación. Es como si usted viviera en España y nosotros que vinimos de otro país en Colombia y nos sacan, nos vamos. Entonces este pueblo fue deportado, pero este pueblo tiene la característica en el llamado de Ezequiel que como él, todo el pueblo estaba sufriendo la vergüenza, ¿verdad? De ser un pueblo de Dios y ahora era exiliado, era sacado, era echado fuera de su tierra. Ezequiel tuvo ese llamado y él en ese momento pudo comprender que él estaba en la misma situación que ese pueblo, ¿verdad? Él pasó también, dejó atrás sus costumbres, todo ese pueblo fue arrastrado, fue dejando las costumbres, sus bienes personales, sus títulos, porque dice que fueron sacados de su tierra. Entonces yo comprendía por la palabra que este pueblo en ese momento, solamente en ese momento pudo comprender que la palabra de Dios se había cumplido. Y se había cumplido no en ese tiempo, ya lo estaban viviendo, pero ya el Señor les había hablado. En Jeremías 32, 28, 34, si me lo puede llevar a buscar para que vayamos comprendiendo un poco mejor lo que el Señor les había dicho a ellos, lo que desde hacía mucho tiempo en la profecía, desde Jeremías les había pronosticado, les había revelado que iba a castigarles por la disciplina, le iba a dar disciplina, los iba a castigar. ¿Por qué? Porque era un pueblo idólatra, porque era un pueblo infiel, porque era un pueblo que era lleno de inmoralidad y que era un pueblo desobediente. Pero Dios no envía los castigos para castigarnos, para que nosotros muramos. Él envía la corrección, la disciplina para que vivamos. Porque la intención del Señor no es que moramos, sino que vivamos. Esa es la intención de la corrección de Dios. Por eso Él nos ha dado su palabra. Y por eso tenemos que escudriñarla. Y por eso tenemos que leerla. Y por eso tenemos que aprender del Señor. El versículo 32, leemos 32. Me ayuda el Jeremías 32. Y vamos a leer el 28. Jeremías 32. Vamos a leerlo un momentitico. 28. Amén. Amén. Dice, y por tanto así dicho Jehová, he aquí voy a entregar a esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y eso sucedió. Sucedió 200 años después de que esta profecía se diera. Este pueblo ni siquiera se enteraba, no cambiaban sus costumbres ni nada, alejados completamente de Dios. Pero el Señor les recordó que su palabra se cumple, hermano. La palabra de Dios se cumple. Por eso tenemos que vivir siempre esperando, corregir en nosotros, estar preparados para cuando el Señor suene su trompeta, nosotros podamos tener oídos espirituales y podamos partir con Él. Amén. Este rey Nabucodonosor, Dios lo usó para este propósito, para corregir la maldad de este pueblo. Suena como algo feo, ¿verdad? Pero Dios hace como Él quiere, porque Él es Dios. Y todo está en sus manos. Él todo lo tiene en su perfecto tiempo. Dice que la palabra del Señor también habla que este rey Nabucodonosor era un rey de Babilonia. Ustedes saben que Babilonia era pagana, pero ¿cómo esto? ¿Cómo es? ¿No? Ese rey era pagano, tenía costumbres, tenía cosas terribles, y sacar a un pueblo de Dios, introducirlo allí, pues eso como es, ¿no? Pero Dios también prueba el corazón de los hombres, porque si nosotros estamos en este tiempo, salimos de ese Egipto, salimos de ese mundo de perversidad, de maldad, cuando estábamos sin Cristo y sin Dios, el Señor nos llamó a sus nobles caminos y estamos en esta tierra para que seamos apartados, para llevarnos a marcar una diferencia entre lo que es el mundo impío, la gente, y los que temen a Jehová. Su palabra dice, los que temen a Jehová. Ellos son los que oyen el consejo del Señor, ellos son los que están apercibidos, ellos son los que reciben la confianza y el favor del Señor, los que temen a Jehová.
Este rey dice que él es un profano, destruyó el templo de Jerusalén, rompió todos los utensilios del templo y llevó cautivo a todos los príncipes. No se llevó a cualquier cosa, se llevó todos los príncipes, a los hombres valientes, a todos los artesanos, a los herreros y a todos los hombres de guerra. Y solo dejó en Jerusalén a los pobres y a los enfermos. Este mismo rey, en esta misma deportación, acordémonos que está en el libro de Daniel, habla de esto, es el mismo rey, es la misma situación, ¿verdad? Quise hacer una introducción para que comprendiésemos un poco acerca del libro de Ezequiel y pudiéramos comprender la palabra del Señor cuando hablamos, porque a veces no sabemos ni siquiera de qué, muchas veces cuando no leemos y no entendemos muchas cosas de lo que Dios nos habla. Bueno, ahora sí vamos a leer la palabra. Dice aquí en Ezequiel 30, yo no voy a entrar ahora sí en el tema. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová significa la presencia de Dios, la autoridad de Dios, la omnipotencia de Dios y la unción de Dios. Todos eran ungidos, todos los profetas y todos los llamados por el Señor somos ungidos por el Espíritu de Dios para un propósito, una comisión. Amén. Dice la palabra que Dios lo llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle. Yo quiero el título que le había puesto por sabiduría del Señor, sal del valle. Yo hacía mucho tiempo que no predicaba y le decía al Señor, Señor, hace mucho tiempo que no predico, ya no sé, es que, oh Señor, esto es muy difícil. No sé ni el título, ¿cómo se pide un título, Señor? Y inmediatamente el Señor me dice, ahí está. El Señor, un mensaje, Dios mío, un mensaje. Orando en la mañana, el Señor te entregó el mensaje. Porque es que no depende de nosotros. Nosotros no estamos aquí simplemente por casualidad. Todos tenemos un propósito, un llamado específico. Algunos los hacemos mejor, otros estamos aprendiendo, otros estamos ahí. Pero lo importante es que el maestro de maestros, el Dios sabio, el que nos da sabiduría, el Espíritu del Señor es quien nos enseña y quien nos ayuda y quien nos enseña a recordar lo que hemos estudiado, lo que hemos hablado, porque Él es quien lleva la instrucción y la sabiduría para el pueblo. Amén. Ustedes saben que pasar por el valle, Él decía aquí que a ver, ¿dónde está? De aquí que eran muchísimos, dice, Jehová me puso en medio de un valle. Amados hermanos, hablar de los valles, yo sé que muchas veces a todos nos ha pasado, ¿verdad? Hemos tenido que pasar y atravesar por diferentes valles. Yo entendía por la palabra del Señor que a veces el atravesar tuvo que pasar a Ezequiel a mirar y a entrar a que viera aquella condición de ese pueblo, pero lo tuvo que llevar en el espíritu. Ezequiel caminaría con ellos, andaba con ellos, vivía con ellos en el exilio, pero no veía la condición de ese pueblo. No la veía. Solo cuando Dios entró en él, lo llevó en el espíritu, Ezequiel pudo mirar. Dios le pudo mostrar la condición de ese pueblo. Cómo ese pueblo estaba espiritualmente muerto. Espiritualmente muerto. Y eso dice la palabra del Señor, dice que en ciertos secos de gran manera. Eso me habla de que si eran tan secos, era porque había mucho tiempo que ya no había nada en ellos. No había presencia de Dios, no había búsqueda, no había llamado. ¿En qué se había convertido ese pueblo? ¿En qué se había convertido ese pueblo amado del Señor? No permitamos que lleguemos a una condición tan dura para el corazón del Señor ver la condición de su pueblo. Pero Él es bueno y Él nos ayuda para que podamos nosotros ser vivificados y resucitados en Él, porque solamente los muertos resucitan en Cristo. Amén.
Aquel pueblo, Ezequiel lo pasó a ver por muchos valles, dice, y lo metió al valle. Yo miraba este paisaje del valle, lo decía, ¿cuántas veces nosotros hemos atravesado por diferentes valles? Yo no sé si usted ha atravesado por valles, si ha tenido o está atravesando por algún valle, pero hay valles, hermanos, que son valles de desesperación. Aquel pueblo lo estaba pasando, valles de desconsuelo, el valle de la tristeza, el valle del desánimo. Ya no voy más a la iglesia, es que ya estoy cansado, no veo, siempre lo mismo, pero y Dios te está hablando, y el Señor te está consolando, y el Señor te está dando vida, y el Señor te está bendiciendo. Y hay momentos en que a veces no encontramos consuelo, nos vamos y nos dejamos descuidar espiritualmente, nos vamos secando, nos vamos muriendo espiritualmente cuando nos apartamos de los principios y del propósito de Dios. Cuando miramos, nuestra vista se va hacia otras cosas y olvidamos y perdemos al blanco perfecto que es Cristo. Hay que tener cuidado con estos valles, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con estos valles porque ciertamente pasaremos o estaremos pasando. Y sabe que David lo sabía bien. El rey David sabía bien lo que era pasar por estos valles. En el Salmo 23:4 dice, y aunque ande en sombras de valles de muerte. ¿Sabe que él sabía cuando decía eso que había momentos en su estado en que usted podría estar pasando eso? ¿En que yo puedo estar pasando eso? A nosotros no nos excede el que estemos aquí en la iglesia y seamos cristianos, que no tengamos estos momentos, estos estados. El problema no es tenerlos, hermano. El problema es quedarnos en el valle. El problema es quedarnos allí, porque si nos quedamos en el valle, la palabra del Señor dice, nos vamos a morir, espiritualmente te vas a secar. Hay que salir de los valles, el valle de no querer volver a la iglesia, el valle de que a qué voy, el valle del desaliento. ¿Sabe que eso toca mucho a los cristianos? Que un día estamos, aleluya, muy glorioso, Señor, y el otro día estamos, ya no quiero, no tengo fuerza, Señor, no quiero ni ir. Pero el Señor te dice, ven, es que si no vienes a la fuente, si no vienes a beber del agua de la vida, te vas a morir. Si no vienes a escuchar la palabra, si no vienes a alimentarte, te vas a morir. Entonces tenemos que comprender, amados hermanos, iglesia del Señor, que estos valles son experiencias y estados que nos pueden llegar y a veces no comprendemos esto y muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Yo quiero que comprendan esto y a lo mejor desde mi perspectiva les voy a dar un testimonio porque muchas veces podemos hablar de lo que les pasa a otras personas, pero yo hablo de otras personas. Pero cuando tú lo vives, cuando tú tienes tu propia experiencia, tienes un crecimiento especial y que algo que Dios te permite para que tú crezcas espiritualmente y llegues a tener una condición más madura y salgas de la condición de bebé. Porque muchas veces somos bebés espirituales que todavía nos dan lechita, que todavía nos tienen que consentir. Y estamos en el tiempo, hermano, ya que tenemos que tener firmeza, convicción, criterio de a quién le servimos y a qué fue que el Señor nos llamó a esta iglesia. Entonces, esos estados tenemos que mirar que aunque estemos pasando por ellos, acuérdense, hermanos queridos, que tenemos que salir. Pero ¿cómo sale usted de un estado así? Clamando al cielo, hermano querido, clamando al cielo. Es la única manera que usted puede tener para salir del estado en el que usted se encuentre. Sus rodillas, sus manos levantadas y diciendo, Señor, sálvame, ayúdame porque no puedo. Señor, me voy a morir. Si tú no vienes a mi auxilio, me estoy secando, no encuentro sentido en la iglesia, no sé cómo leer, me da pereza leer, ya no quiero orar. Entonces, si usted, hermano, y lo hace con todo el corazón, el Señor va a enviar ayuda y te va a fortalecer y va a mandar a sus ángeles y va a hacer todo lo posible por volverte a reanimar. Él es el único que sí nos puede consentir. Amén, déjese consentir del Señor porque lo hace con amor.
Cuando Dios corrige, corrige con amor, con vara, con disciplina, pero con amor. Y eso lo sentimos nosotros cuando vivimos, cuando somos resucitados por Él, somos vivificados en Él. Tenemos experiencias que a veces contamos, pero no las hemos vivido. Hermanos, cuando yo empecé en el Evangelio, cuando el Señor me llamó a sus nobles caminos, tuve una experiencia dura, podría decirse muy dura. Estaba empezando a caminar y llegué a la iglesia y ya había pasado algún tiempo y de pronto mis pastores se fueron, ¿verdad? Tuvieron que salir a su país, se fueron y dejaron a unos hermanos encargados. Para mí aquello fue como, ¿cómo así? Los pastores, no, si ya los pastores no están, no, es que aquí vamos a la iglesia, ¿verdad? No, el hermano predicaba, no, ya el hermano no me gusta cómo predica, no, es que, pero a lo mejor predica mejor Julana, o a lo mejor predico mejor yo. Y entonces tú empiezas a tener un montón de cosas y pensamientos que cuando te das cuenta los pastores se fueron y tú también estás afuera, ¿verdad? A mí me pasó. El problema cuando los pastores también, es que esos pastores también son muy mimosos con nosotros, también ellos nos consienten y eso nos gusta, ¿verdad que sí? Nos gusta que nos consientan, pero a veces también nos hacen un poco de daño. Es mejor que nos consienta el Señor, porque cuando nosotros ponemos mucho la mirada en el hombre falla, el hombre a veces no está. Y entonces cuando no está, quedamos como perdidos. Como que, ¿y ahora qué hago? Cuando mis pastores se fueron, yo me quedé así. Y cuando me di cuenta, yo también estaba afuera. Después yo dije, Dios mío, yo estoy afuera. Y después me fui para otra iglesia. Eso al comienzo en mi camino recién convertida, hace muchos años, más de 14 años. Y después llegué a una iglesia y yo dije, Dios, y aquella era un desorden. No, yo decía, no, esto no iba. No, y tenía amargura en mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿qué amargura tengo? No tengo iglesia. Yo estaba como ese pueblo, no tenía identidad, estaba exiliada. Me sentía exiliada. Y yo decía, Señor, no tengo identidad, no tengo vida, no tengo familia, no tengo hermanos, no tengo iglesia, no tengo nada, Señor. Pero te tengo a ti, no, Señor. Pero yo lloré, me empecé a quebrantar. Hermana, esto me hizo ver Dios que yo había pecado. Había pecado contra el Señor, había menospreciado a mis hermanos, había menospreciado a la iglesia, porque al salir tú menosprecias al Señor, eres infiel. Y yo decía, Señor, esto. Pero sabe, hermanos, que Dios hizo algo maravilloso en mi vida porque el Espíritu Santo me hizo comprender que yo había pecado. Y eso hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado, justicia y juicio. Y yo pude decir, Señor, hasta que no me arrepentí, hasta que no reconocí mi pecado, porque yo sentía que yo estaba bien. Y yo dije, Señor, no, yo no estoy bien, yo estoy amargada, estoy triste. Mi hermana dijo algo que me impactó. Mi hermana Merly dice que ella sintió mucha paz. Pero cuando uno se separa del Señor, dice la palabra de Dios que no hay paz para los impíos. No hay paz. Solo en Cristo hay paz cuando tú estás unido con Él, cuando tú estás arraigado a Él, cuando tú estás allí junto con tus hermanos, junto con la iglesia, junto con tus pastores. Eso es la presencia de Dios, es lo que Él vino a establecer, es su iglesia. Si tú vas por un lado y la iglesia por otro, no, hermano, está perdido, hermano. Yo le digo en el nombre del Señor que para mí fue esto muy duro, esta experiencia fue muy dura porque primero pensar que estaba bien, luego reconocer todo mi pecado, me humillé muchísimo, le pedí tanto perdón al Señor, me humillé y le dije, Señor, ten piedad de mí, he pecado contra ti, contra el cielo, oh Dios mío, perdóname, pero yo no sé qué voy a hacer. Yo me voy a morir. Una mañana le dije, Señor, orando, en la mañana habían pasado algunos meses. Le dije, Señor, si tú no haces algo, yo me voy a morir. Yo me estoy muriendo, Señor. Me estoy muriendo. Lloraba, gritaba, gemía, lloraba. Y le dije, Señor, ese día se me acabaron las fuerzas de luchar contra mí. Y le dije, Señor, si tú no haces algo en mi vida, si no haces algo, Señor, yo me voy a morir.
yo me voy a morir, Señor. Y como que ya mis fuerzas se habían acabado. Yo dije, no quiero más. Señor, ya no quiero más, ya. Mi hija pequeña, Blady, estaba muy pequeña y me decía, mamá, vaya a la iglesia, mire usted cómo está. Porque estaba muy amargada, muy triste, no me encontraba consuelo, pero tampoco iba. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que cuando tú sales de la casa del Señor, ¿verdad? Ocurre algo. El enemigo es tan astuto que él no se tiene sino que parar a mirar qué es lo que tú vas a hacer, porque es que no lo tenemos ni que ayudar. Solitos nosotros nos vamos cayendo, solitos nosotros nos vamos apartando. Y el enemigo simplemente espera poner la zancadilla y tú estás afuera y muchos se quedaron en el mundo, muchos vuelven a la vanidad, muchos vuelven atrás. Muchos vuelven atrás, hermanos. Y una de las cosas que el Señor me mostraba a través de mi experiencia, de mi testimonio, era que al volver atrás, que muchos vuelven atrás porque no saben caminar hacia adelante, por la vergüenza que le da de volver a la casa de Dios. Porque olvidamos que esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Entonces muchos nos quedamos como que no vuelvo más, mira cómo le miro a los pastores, cómo miro a mis hermanos, eso van a hablar de mí. No, mira que me está mirando, ni siquiera me está mirando la hermana y ya estoy pensando yo que quién sabe qué está diciendo. Y no, es porque entonces ya empieza el diablo, no, mira, no, ¿a qué vas a ir? No, es que ya, que quédate aquí afuera. Y te vas apagando, y como la vela, ¿no? Como un pabilito ahí que va soplando, pero ya te vas muriendo, te vas muriendo. Y cuando ya te das cuenta, pues estás en una condición muy triste. Pero cuando te clama, hermano, en su condición, usted no entiende ahorita, muchas veces recién convertido uno no sabe ni cómo orar, ni sabe uno ni cómo clamar, no sabe uno, pero el espíritu por dentro en el corazón, algo le dice, Señor, ayúdame, Señor. Y el Señor viene pronto. Él no tarda, hermano, Él no tarda. Solo abra su boca. Dígale, Señor, ayúdame. Estoy muerto, me estoy muriendo. Vive, revíveme. Sopla, Señor, tu espíritu en mí. Sálvame, Señor. Sálvame porque me estoy muriendo. Yo estaba en esa condición, hermano. Yo estaba ya en esa condición de que ya, no más, ya no quieren saber nada más, ya, hasta hoy, ya, Señor. Y ocurrió el milagro. Estando yo en mi casa a mediodía, a las 12 del día, tocaron a mi puerta. Vinieron 2 hermanos. Llega el hermano Antonio y otro hermano. Y era el pastor el pastor de la iglesia. Me dice el pastor, hermana María, Dios le bendiga, hermano Antonio, ¿cómo está? Me dice, hermana María, es que el pastor quisimos venir a saludarla. Yo le dije, sí, yo dije, bueno, vinieron a saludarme y invitarla para la iglesia, bueno, muchas gracias. Imagínense ya cómo estaba. Y entonces me dice el pastor, me dice, hermana María, yo quiero decirle algo. Yo le dígame, pastor. Me dice, y este pastor era invitado de la iglesia. Fue un invitado, vengo a invitarla al aniversario de la iglesia. A mí me invitaron, pero yo orando esta mañana al Señor, Dios me puso el sentir de venirla a buscar. Hermana María, vengo de parte de Dios a decirle que vuelva, que el Señor la necesita en su casa. Yo dije, ¿cómo? Dice, sí, Dios me mandó a buscarla. Hermana, esto es increíble. Yo cuando escuché eso, a mí las piernas me temblaron y yo dije, ¿serio? ¿Cómo así, pastor? Me dijo, llorando esta mañana, el Señor me puso esa inquietud y me levanté temprano y le dije a los hermanos, ¿quién de los hermanos, quién se ha apartado de la iglesia, quién ha dejado de congregar? Y dijeron, fulano y sutano, y en esas la nombraron a usted. Y yo dije, yo quiero ir donde esa hermana. Hermano, yo cuando el pastor dijo eso, yo dije, Dios mío, Señor, gracias. Oh, santo eres, Señor. Alabe al Señor, hermano. Alábelo, porque Él vive, hermano. Dios me dio vida en ese momento, me llamó, me vino a buscar. Yo no sé si usted me cree, pero yo lo viví.
Por eso puedo decir que le servimos a un Dios poderoso, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que me miró, no importó mi condición, me dijo, mi hija, eres tú, yo te puse nombre. Y desde ese momento yo afirmé mis pies, afirmé mi corazón y le dije, Señor, guíame. Sopla, Señor, en mi vida, aliento de vida para que yo pueda seguir viviendo, porque solamente a través de tu Espíritu es que tenemos vida. Y le di tanta gloria y tanta alabanza al Señor. Y desde ese tiempo hasta ahora puedo decir, Ebenezer, el Señor ha estado conmigo. ¿Cuánto lo pueden agradecer? Yo no sé si usted lo ha vivido, hermano, si usted tiene una experiencia parecida, pero no endurezca su corazón. No endurezca el corazón y permite que el Señor pueda tratar con tu vida y que tú puedas sentir antes de que te seques, antes de que te mueras, puedas sentir la mano de Dios obrando. Puedas sentir la mano de Dios buscándote. Y yo le daba tantas gracias al Señor y por eso pude comprender en esta palabra cuando el Señor me la entregó, que podía entender lo que este pasaje hablaba. Y entonces yo pude comprender que no podía dejar de orar, que no podía dejar de buscarle, que no podía dejar de escudriñar su palabra. Comprendí también que no podía apartarme de su palabra, de su verdad. Aprendí a buscarle, aprendí a amarle, aprendí a conocerle. Y aprendí y estoy aprendiendo cada día a tener esa comunión con el Señor, pese a mis errores, pese a mis defectos, que los tenemos muchos, hermanos. Pero Dios dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si usted está caminando, hermano, no deje de mirar al Señor, al blanco perfecto. No suelte la mano del arado y permita que el Señor opere y hable a su vida. La palabra del Señor es nuestra lámpara. Él la envió para que nosotros podamos ser edificados en ella y podamos crecer y podamos conocerle cada día más. Dice, me hizo pasar cerca de ellos y eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto de gran manera muertos. Y seguiré leyendo lo del versículo de Ezequiel 37 y dice, y por cierto secos en gran manera. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Señor nos alcanzó por medio de la ¿qué? De la palabra. Oímos, aquella palabra algún día fue predicada, fue hablada en un bus, en la calle. Alguien nos habló, escuchamos a nuestros hermanos, algún amigo, y no. Pero en su momento esa palabra ya estaba siendo cabida en nuestro corazón. Por eso es importante predicar la palabra del Señor, porque aunque creamos que no nos oyen, que la gente pasa. Yo recuerdo que cuando uno iba a los buses en nuestros países, se montaban los hermanos, traían y hablaban y estaban, pero la palabra de Dios dice su palabra que nunca vuelve a él vacía. Y siempre hará Dios prosperarla en su tiempo. Entonces, la palabra de Dios es algo que nosotros hemos aprendido a amar. Cuando ya el Señor nos llamó a sus nobles caminos, aprendimos a amarla, aprendimos a caminar por ella, por sus estatutos, su ley. Aprendemos que a través de su palabra Dios nos habla, nos confronta, nos enseña. Y aprendemos a confiar en Él por medio de su palabra. Amén. Dios creó los cielos y la tierra por el poder de la palabra. El pastor nos enseñaba el domingo que teníamos que aprender a tomar esa autoridad del Señor.
Y esa autoridad que Dios nos la da a través de su palabra. A través de la palabra Dios nos enseña a que cómo nosotros cómo debemos nosotros comprender, de qué manera nosotros podemos hablar y a quién, y a través de la palabra podemos edificar a otros. A través de su palabra el Señor trae libertad, a través de la palabra del Señor Dios trae consuelo. En Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, dice, y pondré tendones sobre ellos. Y algo me impactaba sobre este mensaje que dice que unió todos los huesos, ¿verdad? Todos los huesos en aquel mensaje cuando el profeta profetizó, dice que todo ese montonón de huesos desparcidos por todas partes empezaron a unirse unos con otros, ¿verdad? Empezaron los huesos, yo me imagino la cabeza, los pies, todo, y aquello empezó a crecer carne, tendones, y aquello empezó a hacerse una figura, una persona, ¿verdad? Y yo me imagino cómo el profeta miraba todo eso y decía, Dios mío, es que en verdad solamente Dios tiene el poder para hacer esto. Solamente Dios tiene el poder para levantar a los muertos. Solamente Cristo tiene el poder para resucitarnos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, porque es Él, la verdad es Cristo y Él es la vida. Dice, y el que esté muerto resucitará, porque esa es la promesa del creyente, que del polvo de donde esté, el Señor nos levantará. ¿Usted lo cree, hermano? Tiene que creer y tiene que vivir con esa convicción, porque mientras estemos en este escenario terrenal, y aunque partamos con Él y ya nosotros seamos polvo y ceniza, de allá nos levantará el Señor, porque hemos creído en su palabra y hemos atesorado su palabra en nuestro corazón y hemos creído en sus promesas. Las promesas nos acercan cada día más a Dios porque afirman nuestro corazón y nos da esperanza. Aquel pueblo no tenía esperanza ninguna. Y dígame usted si esta humanidad tiene esperanza. Usted sale afuera y todo el mundo está en su mundo. Pero cuando llega la palabra del Señor y cuando Dios rescata las almas al más perdido y pecador como era usted y como era yo, entonces decimos, hay esperanza para el hombre perdido y pecador, aquello que vemos que ya no sirve, que ya no es la familia, los hijos, los amigos, no, a veces decimos, ay Señor, es que ya no, es que esto ya, perdemos hasta la fe, porque decimos, no, es que esto no hay por dónde agarrarlo. Yo digo, Dios mío, yo no sé ni por dónde agarrar a esta muchacha. No, es que ya hay momentos, pero recuerdo la palabra y las promesas del Señor. Cree en nuestro Señor. Tú y tu casa serán salvos. Entonces esas palabras te dan vida a ti. Te dan vida en Cristo, te dan vida a ti, te fortalece, te vivifican para que puedas creer las maravillas que Dios va a hacer. Las maravillas que Dios hace. Cuando salimos a predicar, iglesia del Señor, cuando salimos a hablar la palabra del Señor, dice que Dios levantó un ejército en gran manera. Y el ejército a mí me habla de la iglesia del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero dice que para que pasara todas esas cosas, Dios tuvo que poner espíritu y soplar soplo de vida a esos huesos secos. Amén. Dice, profeticé como me había dicho, me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba y juntaba cada hueso. Y miré que aquí tendía tendones y carne y subió la piel de ellos, pero no había espíritu. Y me dijo el profetiza, al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén, aleluya. Solamente el soplo del Omnipotente nos da vida. Solamente Dios puede dar vida a lo que está muerto, hermanos queridos. Amados hermanos, iglesia del Señor, si en esta hora usted siente, hermano querido, que su vida ahorita está pasando por ese valle, ¿verdad? Sepa, amada iglesia, que hoy aquí hay presencia del Señor. Hoy aquí se ha hablado la palabra de Dios. Hoy aquí el Señor está visitando a su pueblo muerto espiritualmente.
Y Él está trayendo vida. Hermano que me escucha, hermano que lleva este mensaje. Hermano querido, Dios, solamente Dios puede restaurarnos. Él restauró la fe a través de la palabra, la fe de aquel pueblo muerto, aquel pueblo ya perdido, aquel pueblo ya 70 años de exilio, hasta que Dios envió auxilio y socorro y liberación, y ellos pudieron regresar a su pueblo, a su tierra, ¿verdad? 70 años pasaron. ¿Cuánto tiempo piensas pasar tú en tu valle? ¿Cuánto tiempo piensas pasar en tu estado de condición, de desánimo, de esto, de aquello? Métete en las aguas, métete en la fuente, busca en tanto puedas ser hallado. No te quedes ahí en el valle, no te quedes, sube al monte. Sube al monte. Querido hermano, es muy grande tu problema. No es grande para el Señor. No encuentro solución, Señor. Sí la hay. Sí la hay, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Si estás enfermo, el Señor puede sanarte. Lo hizo eso en mi vida y lo ha hecho en la vida de muchos. No tengo fe, Señor. Solo los incrédulos pueden pensar que Dios no puede hacer las cosas que solamente Él dirá. No podemos permitir que en ese valle de la incredulidad nos robe la fe que ya el Señor nos dio a nosotros, a cada uno. Nos selló con su espíritu, nos dio vida en el momento que nos llamó, nos alentó, nos salvó, nos dio vida, nos limpió con su sangre, nos dio promesas, nos ama. ¿Qué más podríamos esperar de un Dios tan bueno? ¿Qué más quiere, hermano querido? Simplemente que sea fiel al Señor. El Señor buscaba en este pueblo que volviera su corazón a Él, que dejaran la idolatría, que dejaran la inmoralidad, que dejaran la infidelidad. Eso quería el Señor de ese pueblo, que le buscáramos de todo su corazón, que le amásemos con todo nuestro corazón, con nuestras imperfecciones. El Señor nos ve hermosos, nos ve perfectos, porque Él nos ama. Yo no sé, hermanos, qué será lo que pasa a cada uno. Yo no lo sé. Lo que tenga usted que vivir, lo vivirá. Y el Señor, de la condición en la que usted esté, lo sacará. Y si usted está muerto, querido hermano, vuelva a la vida con Cristo. Resucite en el Señor. Arrepientámonos de nuestros pecados. Y entonces el Señor tendrá misericordia de nosotros. Dice que al que encubre su pecado no alcanza misericordia. Porque si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, dice la palabra de Dios que vendrán a ser blancos como blanca lana. Porque para Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño, somos pecadores, estamos destituidos, pero en Cristo Jesús Dios nos da perdón y Él es nuestro abogado cuando nosotros cometemos pecado.